Nos da mucho gusto una vez más saludarles a través de este medio. Vamos a ver lo que es el posible comportamiento del tipo de cambio, pero ahora lo veremos desde el punto de vista fundamental, ¿verdad? Hay que recordar, como lo mencionábamos en otro video que les invitamos a ver, que viene el análisis, pero técnico, que esta información es importante para todos aquellos que son tenedores de dólares o que tienen cierta regularidad en la tenencia de dólares, porque pues siempre hay la necesidad de saber si compro o los mantengo o los vendo, dependiendo de la expectativa y la experiencia que cada uno de nosotros tengamos. Entonces, lo que vamos a intentar es ver desde el punto de vista fundamental cómo pudiera comportarse el tipo de cambio hacia las siguientes jornadas, ¿verdad? Sobre este año también. Vamos entonces a hacerlo así. Obviamente les invitamos a que se suscriban, a que nos regalen un like y también al mismo tiempo que toquen la campanita. Bien, vamos a ver entonces este análisis fundamental del tipo de cambio. Vamos a ver varios fenómenos económicos, ¿verdad? Y vamos a explicar cuál pudiera ser la repercusión en el tipo de cambio, ¿verdad? Considerando que como vamos a ver el aspecto fundamental, estamos hablando de cuál pudiera ser la expectativa o el punto de vista de los inversionistas en general del país México y de su moneda, ¿verdad? Porque de ahí se genera una oferta o una demanda, lo que conlleva a una apreciación o depreciación de el tipo de cambio, en este caso el peso, que obviamente tienen también factores de qué es lo que piensan los inversionistas de otros países. Y mucho tiene que ver con la aversión o no la aversión al riesgo para ver cuál pudiera ser el comportamiento. Bien, vamos a iniciar. Vamos a empezar con la Reserva Federal. Algo que queremos ahorita señalar es lo siguiente. Esta es una tabla de pronósticos o proyecciones que realiza la Reserva Federal. Y lo que pudimos notar en esta gráfica que se publica en la página de la Reserva Federal cada vez que se da un anuncio de política monetaria, podemos notar, por ejemplo, que la inflación core, que es la que nosotros llamamos subyacente, es una inflación en la que se elimina bienes y servicios que su precio es muy volátil, ¿no? Cuando suben mucho, es mucha volatilidad, esos son eliminados, especialmente alimentos y energía. Esa es la inflación subyacente o core. La ven al alza. En septiembre pensaban que era de 2.2, ahora la ven en 2.5. En el caso de la inflación general, ¿verdad? Donde ya entran todos los bienes y servicios, la tenían pronosticada en septiembre en 2.1, ahora está en 2.5. Esto marca que se está esperando que la inflación no ceda, inclusive haya repuntes. Esto se ve también en la proyección de la tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque la ven de 4.4 y ven que para el 2005 va a caer al 4.3. Por ende, el crecimiento, el GDP o el PIB que nosotros conocemos sería del 2.0 al 2.1. Es decir, habría mayor crecimiento. Todo este marco y este escenario, lo que llevó fue a que Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal o el chairman, como le llaman, haya dicho que el número de bajadas de tasas de interés para el próximo año no van a ser la que el mercado esperaba, van a ser menores. Y por ende ahora se piensa en dos bajas de tasas de interés, lo cual obviamente hay un cambio en el escenario en el mercado financiero. Por eso es que vimos que cuando esto lo dijo Jerome Powell, hubo una depreciación del peso mexicano respecto al dólar y también las bolsas empezaron a tener una tendencia a la baja, que si bien se recuperaron ambos activos, pero sí hubo una repercusión al momento en que se dijo. Y esta es la razón. Por eso si vemos ahora, esta también es una publicación, una gráfica que se da al mismo tiempo y ustedes pueden darse cuenta que para el 2024 la postura de todos y cada uno de los que participan en la decisión de política monetaria, que es el Comité de la Reserva Federal, casi había unanimidad
en la forma en que se estaban presentando las cosas. Pero cuando ya vemos el 2005, vemos que definitivamente ahora ya hay una como cambio de opinión, ¿verdad? De hecho, todavía hay un miembro del comité que piensa que hay que mantener las tasas en el 2025. Otras que se tienen que bajar un cuarto de punto. Hay quienes piensan las dos bajadas. Es lo que estábamos explicando hace un momento. Por lo tanto, esta es la expectativa, ¿sí? En este sentido, para el 2025. Entonces, la posición de los analistas actualmente para la decisión de política monetaria de la Reserva Federal el 29 de enero de 2025 es que el 90% de los analistas dicen que se va a mantener en 4.25, 4.50. Y el 10% de los analistas piensan que sí, la va a bajar un cuarto de punto de 4 a 4.25. Esto cambia la expectativa y eso ha creado un cambio inclusive en la forma en que se está percibiendo cómo se van a plantear los portafolios de inversión en los mercados de capitales y como vemos hay mayor aversión al riesgo. Cuando hay mayor aversión al riesgo, entonces los capitales pueden irse al dólar, que es una moneda de reserva. Por lo tanto, eso fortalecería el dólar y obviamente repercutiría en contra del peso mexicano, ¿verdad? Eso es lo que podemos ver en primera instancia. Vamos a ver el Banco de México. El Banco de México, este es su pronóstico de la inflación general y subyacente. Vamos a ver primero la general. Vean cómo también el Banco de México está marcando para el cuarto trimestre, ve que la inflación sí va a bajar. De ello, perdón, no va a bajar, sino que su perspectiva es que baje más de lo que pensaban, de 4.7 a 4.6. Y también para el primer trimestre del 2025 del 3.9 al 3.8. Pero a partir del segundo trimestre del 2025 están viendo que el tipo de cambio, perdón, la inflación va a ver repuntes. Porque para el segundo lo ponen de 3.4 a 3.5, de 3.1 a 3.4 para el siguiente trimestre, de 3% ya la cambiaron a 3.3 y de 3% a 3.2. Solo hasta, también aquí, de 3 a 3.1. Hasta el cuarto trimestre del 2026, entonces se iguala su pronóstico, que sería en términos de cuánto bajaría la tasa el Banco de México, la tasa de interés. Esto es importante, ¿verdad? Porque al parecer puede ser que se iguale a lo que suceda con la Reserva Federal. Y eso daría una condición que ha estado existiendo durante el 2023, que fue cuando hubo esa postura del peso fuerte, ¿no? Del superpeso que le llamaron. Existiría la misma condición. Lo que sí notamos es que el Banco de México también consideró un incremento en su proyección perdón, una caída en la subyacente en el cuarto trimestre de 3.7 a 3.6 para la subyacente. Aquí la deja igual, 3.5, pero a partir otra vez del segundo trimestre sí la sube a 3.3 a 3.5, de 3.1 a 3.4, de 3 a 3.3, de 3 a 3.2 y aquí ya la igual. Un trimestre antes, pero estamos hablando ya del 2026, ¿ok? Entonces, eso es lo que generaría. Y también en el caso de la variación trimestral, pero desestacionalizada, es decir, quitándole esa estacionalidad, todo lo que marcamos con rojo marca que la subyacente es mayor a la general y eso no es un buen escenario a futuro de la inflación, ¿no? La subyacente, mientras esté por abajo de la general, marca que en el largo plazo la inflación tenderá a ceder, pero cuando la subyacente es mayor a la general, pudiera indicar que la inflación no va a ceder con tanta facilidad. Así es como lo podemos ver, a excepción del tercer trimestre y el cuarto trimestre del 2025, y ya hasta el tercero y cuarto trimestre de 2026, efectivamente la inflación subyacente es menor que la general, y aquí la pone exactamente igual. De eso va a depender de muchas circunstancias. Por lo tanto, al parecer, la Reserva Federal y el Banco de México van a actuar igual. Pero eso también hay que considerarlo de la siguiente forma, que lo vamos a analizar más adelante. Pero el punto es, si el Banco de México mantiene
más o al mismo tiempo altas las tasas de interés que la Reserva Federal, podía generar ante el alto costo del crédito una desaceleración que de alguna forma se ha estado dando en México. ¿Por qué? Porque la expectativa de la economía de Estados Unidos es que va a crecer más de lo esperado, pero para la de México la han estado revisando a la baja. El Banco de México, si las mantiene altas, esa desaceleración podría agravar más. Es decir, la desaceleración pudiera caer más y pudiéramos caer más económica. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, podemos decir que el Banco de México se ve en la necesidad de bajar más las tasas de interés, me refiero a más rápido, que la Reserva Federal. Y esto va a traer, obviamente, una repercusión en el tipo de cambio, porque eso sería una detonación para una depreciación mayor, si esto se da de esta manera, como lo estamos nosotros expresando. Ahora, otro aspecto importante es esta gráfica, que es una posición especulativa neta del peso mexicano. Esta nos marca cuál es la postura en los mercados futuros a favor o en contra del peso. Cuando vemos que hay una postura mayor, es decir, cada una de las columnas es alta, significa que la postura hacia el peso, a favor del peso mexicano es mayor. Como ustedes se dan cuenta, esa postura a favor del peso mexicano ha estado disminuyendo. Hubo un rebote aquí y hubo otro rebote acá, que eso nos explicaría por qué el peso mexicano, pues de estar ya en los 20.70, 20.80, se bajó otra vez a los 20.04, que ahora otra vez lo ha retomado. Eso es lo que nos ve o nos hace ver esta gráfica. Es decir, la expectativa especulativa en el mercado de futuros a favor del peso, que tiene que ver con posiciones largas y posiciones cortas. Aquí la posición larga respecto al tipo de cambio ha ido disminuyendo. Y como es neta, el número de posiciones a favor del peso, a favor del tipo de cambio en posición larga, han ido disminuyendo, aumentando las posiciones cortas, ¿no? De hecho, vamos a decir, aquí, el 6 de diciembre ha sido una de las posiciones más bajas, 3.5K a favor del peso. Es decir, casi se disminuyó, casi está llegando a lo negativo. Cuando esto ya llegue a algo negativo, significa que el punto de vista de los inversionistas respecto al peso ha cambiado. ¿Esto qué significaría? Una depreciación del peso mexicano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se demandaría menos y por lo tanto empezaría a haber mayor oferta. ¿Por qué les interesa a los inversionistas el peso mexicano? Por dos razones. Una, por la diferencia entre el peso, la tasa del México, perdón, las tasas de interés en México y la tasa de Estados Unidos, más o menos está alrededor de unas, la tasa mexicana está 57 veces más alta que la de Estados Unidos. Es decir, estamos hablando como de 5.7, casi 6 puntos porcentuales de diferencia. Y eso hace que sea más atractivo invertir a una tasa en pesos mexicanos que una tasa en pesos norteamericanos. Si esa diferencia se disminuye, entonces lo atractivo del peso se elimina. Eso mismo ocurre con respecto a, eh, bueno, antes de decir esto, perdón, de lo que estaba hablando de la diferencia entre la tasa de Estados Unidos y México, ahí es importante ver cómo van a ir bajando las tasas de interés la Reserva Federal y el Banco de México, porque si la baja más rápido el Banco de México que la Reserva Federal, como ya lo dijo, que solamente va a haber dos, entonces ese atractivo del peso se va a perder. Lo mismo pasa con la tasa en Japón, que realmente ha sido el que ha repercutido más en términos especulativos. La tasa en Japón era cero, la tasa en México era del 11%. Por lo tanto, los inversionistas lo que hacían es que con yenes, ¿verdad? Pedían prestado en yenes, que la tasa es al 0%, y estos yenes los convertían a pesos, y los pesos los invertían en México en tasas mexicanas. Obviamente eso les daba un diferencial muy grande de ganancia. Bueno, el punto es que cuando subió
la tasa, el banco japonés, fue cuando se dio la primera caída, que es esta. ¿Por qué? Porque empezó a perder atractividad del peso mexicano. En el carry que se le llama, ¿no? Por su liquidez también. Entonces, ese es el punto, porque es fácil cambiar de pesos a otras monedas por la misma demanda del peso mexicano. Pero aquí hubo esa caída. ¿Qué se está esperando que ocurra en Japón? Que la tasa de interés se suba, no se baje. Y por lo tanto, esa especulación va a perder todavía mayor fuerza, lo cual obviamente llevaría pues a que el peso ya no sería tan demandado. Realmente esta para nosotros ha sido la principal circunstancia por la cual hubo un superpeso. Ya no la va a haber, no tanto por la economía mexicana, aunque hay que tener cierto acierto para el gobierno anterior, de que no se endeudó tanto durante el sexenio, pero sí se endeudó mucho para el último año del sexenio. O sea, lo que no se lo endeudó el último, que es una situación difícil que le está dejando a la próxima administración. Pero son coyunturas que se están generando en este momento. Entonces, esta gráfica nos muestra que el apetito a favor del peso mexicano se está perdiendo. Esta es la muestra, ¿verdad? De lo que decíamos hace un momento. Pueden ustedes darse cuenta que el peso mexicano, cuando era el superpeso, estaba aquí, ¿verdad? En este nivel y se estaba apreciando respecto al dólar y dentro de las divisas, ¿no? En 0.0817, la más alta era la libra esterlina, pero esto ya cambió. Actualmente el peso mexicano es uno de los que más se ha devaluado respecto al dólar y la posición respecto al peso es una caída del 12.22%. O sea, es una caída importantísima. Así que el escenario es totalmente diferente. Este estaba al enero a mayo del 2024, ¿verdad? El peso mexicano, nada más el 24, porque en el 23 se fue todavía más fuerte, y este es el cambio en este año. Para el 24 de diciembre del 2024 es una de las monedas más devaluadas, ganándole un poquito al real brasileño, que también está teniendo importantes complicaciones económicas. Así que por ese lado también están cambiando las cosas, ¿verdad? Por eso había un superpeso. Ahora, habíamos dicho que mucho va a depender de cómo se den las cosas dentro del marco económico o el entorno económico mexicano. Esta es una encuesta que hace Citibanamex cada mes, en donde varias instituciones financieras, más de 30, establecen sus diferentes pronósticos. Por eso es que le estamos añadiendo aquí y en muchos de nuestros videos también lo hacemos para tener una proyección. Nosotros sacamos a través de la desviación estándar un escenario esperado, un pesimista y un optimista. Obviamente esta es la desviación estándar, bueno, ese es el promedio más bien, y este es el promedio más la desviación estándar y este es el promedio menos la desviación estándar. Y al mismo tiempo sacamos la moda, sacamos la mínima y la máxima en términos de proyección, dándonos nuevamente tres escenarios, la moda, la mínima y la máxima, ordenado en esta. ¿Qué encontramos? Bueno, vamos a irnos al esperado. Para el 2025 se espera que se crezca 1.8, igual a moda, quiere decir que la mayor parte de las instituciones financieras están teniendo la misma proyección, 1.8. Eso significa que del 2.2 que pudiéramos estar creciendo para el 2024, estaríamos hablando de que el indicador caería 17.61%. Es decir, que hay una importante desaceleración. Si es que se da el 1.8, porque si se da el pesimista, habría una caída del indicador que también marcaría el 2% solamente de crecimiento, del 31% del indicador, no de la economía, sino del indicador, que es importante. Esto provocaría que el Banco de México tuviera que bajar más rápido las tasas de interés que en Estados Unidos. Y eso ya vimos que es lo que provocaría en un momento dado. Fíjense qué interesante la coyuntura económica. En el caso de la moda y la mínima, dijimos 1.8, pero la mínima, o sea, hay una institución financiera que está proyectando al 0.9
O sea, ni el 1%. Eso significaría una caída, ¿verdad? En este caso, del 35,71%. Mayor razón en un momento dado. También la moda es del 18,18%, de que la economía mexicana empezaría a desacelerarse económica. El Banco de México tendría que bajar la tasa de interés para que el crédito obviamente sea más barato y las empresas empiecen a invertir, porque el crédito ya es lo suficientemente bajo como para poder invertir, porque hemos estado cayendo, ¿no? Solamente el último trimestre crecimos, ahorita lo vamos a ver. Esto obligaría al Banco de México, junto con el aspecto del inflacionario, que es su principal objetivo, pero tendría que estar consciente de que si no baja las tasas rápido, pudiera originar una desaceleración mayor en México. Esto también lo podemos observar por la tasa de interés. ¿A dónde están viendo la tasa de interés los instituciones financieras? Que estaría en el 7,7 para términos del 2025, que para nosotros sigue siendo alta, 7,7. Pero hay un aspecto pesimista, que en este caso sería del 8,3, es decir, todavía caro, ¿verdad? Así que si se da el esperado, sí caería la tasa en el indicador en 21%, no en las tasas, sino en el indicador de las tasas de interés. Es decir, de 9,9 a 7,7 hay una caída del 21,81%. En el caso pesimista, suponiendo que el Banco de México no la bajara, entonces estaríamos hablando solamente de una caída del 19%, lo cual obviamente haría que estuviera más caro la tasa de interés. En cuanto a la moda, está en el 8%, es decir, está más alta, y la máxima está en el 8,8%. Hablaríamos de una caída primero de la moda del 20% y del 16,67% la máxima. Esto generaría mayor ralentización económica, mayor desaceleración económica. Vamos a pasar ahora a la inflación. ¿Cómo ven la inflación? Bueno, se ve en el 3,7 al final del 2025, una caída del 8,11 del indicador de la inflación, de 4,1 a 3,7. En el caso de la moda está en 3,7 igual. En este caso caería de 4,1 a 3,7, casi es lo mismo, pero hay una variación por las decimales porque lo estamos calculando en Excel, ¿no? Pero en la máxima y en la pesimista sí se ve que las tasas para el 2025 terminarían en el 4% y aquí en el 4,5%, que nosotros ya consideramos que esa inflación todavía puede ser alta respecto a la decisión del Banco de México. Entonces el Banco de México sí tiene una verdadera problemática aquí, porque hay que recordar que la meta del Banco de México es del 3%. Ya vimos que lo están viendo para el tercer trimestre del 2026. Va a ser difícil para el Banco de México. Nosotros pensamos que va a optar por mayores bajas en las tasas de interés. Si no, se podría la cosa peor, ¿no? Vamos a ver qué pasa, qué es lo que sucede. Y ya en términos del tipo de cambio, vean ustedes cómo ya el tipo de cambio lo están viendo en 18,68, ¿verdad? O sea, por abajo lo están viendo, pues más o menos como lo está viendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 18,68, ¿verdad? Mientras que el pesimista está en 19,44, lo cual es una posición más apegada a lo que dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero obviamente no es 18,50, pero sí es 18,68. La moda es de 19 y la máxima es de 20,46 pesos por dólar, ¿no? 20,46 pesos por dólar. Así que por ahí estaría la expectativa. Como quiera que sea, el pesimista está en 19, está abajo de 20 pesos y la expectativa máxima es de 20,46 cuando la moda es de 19, ¿no? Entonces, como que esto nos habla a favor del peso, lo cual algunos están previendo una expectativa más eh, positiva para el peso en términos de su devaluación. Ahora, el Bloomberg en línea sacó un pronóstico de varias instituciones, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda 18,50, la encuesta del Banco de México está en 20,53 por el momento, la encuesta de Citibank, según ellos, está en 21, el IMEF, ¿verdad? De ejecutivos de finanzas en 20,90,
el del BBVA en 20.70, que ya más o menos está en este nivel, lo ven para el 2025, y Bank of America es el único que lo da a 21.50. Cuando nosotros hacemos un análisis de esto, no solamente nos vamos a concentrar en lo que es el tipo de cambio y también en el Producto Interno Bruto. Según la Secretaría de Hacienda, según el paquete económico, va a crecer, vamos a crecer 2.5, porque pone entre 2 y 3. Ponemos la media 2.5, de 3, una caída de 16.7% respecto al 2024. Pero de acuerdo a la encuesta de Citibanamex, calculada a nuestra desviación estándar por nosotros, tiene un crecimiento del 1.8%. Es decir, no sería una caída del 16%, sino del 40%. Y de acuerdo a lo que hizo Bloomberg, la tabla que acabamos de poner, la caída sería a 1.15 y sería una caída del 61.7%, que está muy disparada respecto a lo que ve la Secretaría de Hacienda. Esto obligaría al Banco de México a tener que bajar las tasas de interés. Sin embargo, por el lado del tipo de cambio, pues lo ven en 18 pesos. Según el documento del paquete económico, aunque se da en promedio 18.50, cuando Citibanamex, las empresas, las instituciones financieras lo ven en 18.68, o sea, por abajo, y la de Bloomberg lo ve en 20.52, más o menos el nivel en el que nos encontramos en este momento. Ahora, el otro aspecto, la inflación la ve en 3.3 la Secretaría de Hacienda, del 3.8 que se espera para la cierre de 24, será una caída del 13%. Pero Citibanamex lo ve en 3.7, que sería apenas una caída del 2% a 2.6, y Bloomberg, de acuerdo a lo que acabamos de ver, es del 3.56, que sería una caída del 6.3%. Es decir, no ven que la inflación vaya a ceder, sí ven que sí va a caer la economía mexicana, pero no ven que el tipo de cambio se vaya a ir más arriba del 21 pesos, ¿no? Inclusive lo dan en 18.60. Entonces, esta sería pues la expectativa, ¿no? Que se está manejando y que obviamente todo esto marcaría en este sentido que la fortaleza del peso mexicano se mantendría durante el 2025. Crecimiento del PIB, solamente para cerrar los pronósticos, el Banco de México se mantuvo en 1.2 para el 2025, como ustedes pueden darse cuenta. Claro, está manifestando un nivel o un intervalo entre el 0.4 y el 2%, ¿verdad? Pudiera ser que se moviera en esto, de acuerdo a cómo se presentaran las condiciones. El Fondo Monetario Internacional lo está poniendo a México en 1.5, este es de 2025, y este es el del 2026 en 1.3, o sea, una franca caída de la economía mexicana, mientras que Estados Unidos crecería 2.8 y luego 2.2. También una caída, pero no tan fuerte, ¿no? Y queremos hacer notar que, según el Fondo Monetario Internacional, las economías emergentes y en desarrollo crecerían 4.2 en general, y en el 2026 4.2 igual, pero México está en 1.5 y 1.3, lo cual ven una perspectiva más complicada para México. Y aquí eso es lo que queríamos mencionarles y queríamos hacerles una observación, el asunto relacionado con lo que ha pasado en la variación anual. Vean ustedes que el Producto Interno Bruto, ¿verdad? A precios de mercado, ha estado cayendo en el primer trimestre del 2023, en el segundo, en el tercero se mantuvo igual, en el cuarto cayó, en el primero de 2024 cayó, en el 2020, del 2024 cayó, solo en el tercero ha habido un repunte de 1.6, que es este. ¿Verdad? Ya de acuerdo a la actividad primaria, secundaria o terciaria, han contribuido a este 1.6, es un repunte, pero se dan cuenta, ha estado cayendo la economía mexicana. En términos trimestrales, encontramos también un poquito más mixto, ¿no? Una caída en el primer trimestre, luego hay una subida en el segundo, una caída en el tercero, de hecho mayor que al mismo tiempo, o al mismo, perdón, nivel que el primer trimestre, luego se cae en el cuarto trimestre, se mantiene en el primer trimestre de 2024, sube en el 2024 en el segundo trimestre, y vuelve a subir en el tercer trimestre. Entonces, sí hay una como recuperación de la economía mexicana, habría que ver qué es lo que pasa.
Si esta condición se diera, nosotros lo que estamos esperando es que para las siguientes va a volver a caer, ¿no? Vamos a empezar a caer de acuerdo a los pronósticos que ya vimos, ¿no? Esa es una realidad. Por lo tanto, puntos a tener que tomar en consideración para ver qué es lo que pudiera estar pasando en el tipo de cambio. Primer punto, la condición financiera de Pemex. Hay que recordar que los bonos de Pemex los relacionan mucho las calificadoras con la del el país, ¿no? Entonces, hay que ver cuál es esta condición financiera donde se ve que no se va a producir lo que se necesitaría producir y se le seguirá invirtiendo, no tanto, pero Pemex hay que estarla revisando. El otro es el déficit fiscal, ¿verdad? Que está arriba del 5%, hay que bajarlo al 3.5%. Y en otro video donde estamos hablando del paquete de 2025, que también vamos a publicar, también nos habla acerca de la misma condición, que el déficit está un poco complicado y por eso el paquete económico, especialmente la ley de ingresos, eh, pues le está bajando a mucho, ¿no? Está bajando el presupuesto un 3.3% respecto al año anterior. Las elecciones populares de los jueces en junio de este año, vamos a ver cómo se manifiesta, qué es lo que ocurre, qué es lo que sucede, si pasa lo que están muchos temiendo o no, también pegará a la economía mexicana. Eso obviamente repercutirá en contra del peso mexicano. La anterior, dos anteriores también repercutirían en contra del peso mexicano. El poder legislativo con una mayoría habría que ver qué decisiones siguen tomando y cómo lo percibirían los inversionistas, tanto financieros como de inversión directa. Política arancelaria de Trump va a ser también en contra del peso mexicano si lo aplica por la cuestión de la migración, ¿no? Y del fentanilo, también hay que verlo, si México a su juicio no está cooperando de la forma que, no, que quiere cooperar, pues entonces estas políticas arancelarias no se van a dar. Todo va a depender, pero también hay que recordar que pues a veces Trump dice muchas cosas y a veces no las dice, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. El nearshoring también se está viendo afectado. ¿Por qué? Porque se está viendo una renegociación del tratado TEMEC, no una revisión, sino ella dijo, no, no es una revisión, va a ser una renegociación. Aunque él lo negoció, pero pues él habla de una renegociación, ¿no? Es una forma de presión. Habría que ver qué pasa. Si hay una renegociación, si se da el aspecto arancelario por el problema de la migración, que nosotros podemos decirles que sí hay un problema migratorio de México a Estados Unidos, o sea, sí lo existe. La gente no encuentra trabajo aquí o quiere una mejor vida y se va a los Estados Unidos. Es una realidad. Se ve que el país, la gente del país ya no le gusta esa situación. Entonces, sí creemos nosotros que pudieran tomarse ciertas posiciones, ¿no? Si no, el Partido Republicano perdería mucha votación. Pero a ver qué pasa. Pero si Trump cumple contra el peso mexicano. El asunto de la moneda carry fue lo que explicamos sobre la posición corta y larga en los futuros en los mercados de Chicago y Nueva York, en los Estados Unidos. Una guerra comercial con China, también eso provocaría, ya le subimos los aranceles a algunos productos, así que empezaría a haber una guerra comercial y eso también afectaría en contra del peso mexicano. Aspectos de riesgo en la economía mexicana, que son los que mencionamos anteriormente, eso va a depender para ver cómo se comporta el peso mexicano. Conflictos geopolíticos, sin duda es importantísimo. Si hay conflictos, eso va a subir el precio del petróleo y eso va a generar una inflación otra vez para arriba. Por el otro lado, cuando hay este tipo de situaciones, pues se ve como situaciones riesgosas y todo el mundo vende bolsa, vende otras monedas y compran el dólar. Eso fortalecería el dólar, lo cual repercutiría en contra del peso mexicano. También hay que añadir, el día de ayer, antier, se empezaron a dar malos datos de la macroeconomía de China. Esto significa para la economía mundial que va a haber una mayor desaceleración o ralentización de la economía mundial, lo cual obviamente afectaría el mercado externo de muchos países, en el cual está incluido México, que si le aumentamos el problema arancelario y el FIRST, American FIRST, es decir, de Trump de primero América y le va a subir o sea, quiere traer todas las empresas norteamericanas a Estados Unidos,
no las quiere fuera, los quiere adentro, no le importa lo que vaya a pasar. También eso mismo pasa con Ucrania, a lo mejor encuentran una cuestión de paz cediendo territorio ucraniano, lo cual sería pues espectacular en términos de, no de que qué bien o qué mal, sino de qué impresión de que eso se diera, ¿no? A ver cómo se generarían las condiciones mundiales, especialmente en el derecho internacional. Y si ustedes se dan cuenta, en la última subasta de CETES, el CETE a 28 días regresó arriba del 10%, lo cual le da fortaleza al peso mexicano, que es una de las razones que vemos de inmediato por el cual el tipo de cambio se mantuvo en 20 pesos con 4 centavos. Pero parece que esto ya no se generó porque ahorita está en 20 pesos con 84 centavos. Bien, pues estos son algunos de los aspectos que queríamos señalarles, ¿verdad? En relación a ello. Solamente aquí quiero constar algo que le preocupa a los economistas en México. El primer punto es la gobernanza, las decisiones que van a tomar dentro de esta administración. La segunda cosa que les preocupa es la condición económica interna en México y la política monetaria, lo que les explicaban, cómo va a decidir el Banco de México. Y la tercera es las finanzas públicas, el déficit, ¿verdad? Si no se baja, nos van a bajar la calificación. El cuarto está relacionado con las condiciones externas, les preocupa menos, pero es un aspecto importante, ¿verdad? Y el último es la inflación. Ellos sí piensan que va a seguir bajando la inflación. Son aspectos que hay que ir nosotros cuidando desde el punto de vista fundamental para ver el comportamiento del tipo de cambio, que sería para nosotros un indicador importante de ver qué es lo que pasa en la economía mexicana para tomar decisiones tanto de inversión financiera como también decisión de inversión productiva en un momento dado en las empresas. Por eso el tipo de cambio puede ser un indicador bastante importante. Así que, pues son algunos aspectos que queríamos expresarles. Esto pues tiene que ver directamente con lo que es eh, pues la perspectiva del tipo de cambio. Volvemos a hablar de tenedores, sin embargo, como vimos al final, para nosotros es un indicador sumamente importante que tiene que ver con qué puede pasar en México para toma de decisiones, tanto en aspecto financiero como en aspecto productivo, y por lo tanto esto debería de estar afectando la planeación financiera, que para nuestro juicio, esta planeación financiera de las empresas deben tener acotados ciertos comportamientos diferentes o distintos que pudieran generarse o surgir. Entonces, no podemos hacer una planeación muy directa. Hay que recordar que el alza y la baja del tipo de cambio favorece a algunos, pero no le favorece a otros. Y la caída favorece a unos, pero a otros no. Entonces, hay que ver cuál es nuestra situación y cuál es el entorno de nuestra economía, cosas que nosotros en lo particular analizamos para nuestros clientes cuando les damos este servicio de consultoría. Pues es un placer poder haber estado con ustedes. Nos veremos para la próxima. Esperemos que estos datos les sean de utilidad y les recordamos, suscríbanse, denos un like y también toquen la campanita y cualquier comentario lo estaremos contestando. Muchas gracias y que la sigan pasando muy bien. Hasta luego.